Te damos gracias, Señor, por tu remanente. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu palabra. Porque eres tú, Señor, el que has ungido este vaso, Señor, para traernos esa palabra. Y así mismo te pedimos, oh Dios, que glorifiques a tu Hijo en cada uno de nosotros. Y si tú ves que tenemos un corazón de piedra, Señor, danos un corazón de carne para poder recibir tu santa y bendita palabra, oh Dios. Gracias. Y desde ya llévate la gloria y la honra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes, hermanos. Qué lindo que hoy el Señor nos permite estar en este lugar y cumplir 5 años en el ministerio. Mientras mi esposa oraba por mí, yo hacía memoria de que hace muchos años yo fui el que la hice sufrir, el que estaba destruyendo su vida. Y qué lindo que vemos el poder y la fidelidad de un Dios vivo, como años después, esa que oró por mí, hoy, bendito sea el nombre del Señor, hoy el Señor está usando a su esposo que ayer la quiso destruir. Ese es el poder sobrenatural del ministerio maravilloso de la bendita palabra del Dios vivo. Qué lindo es el Señor. Por favor, abramos la bendita y preciosa palabra en el Salmo 119. Vamos a leer únicamente el primer versículo, el 105. Salmo 119, el verso 105, y leemos: en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, y de su Santo Espíritu. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque vemos el poder de tu palabra que vivifica, que transforma, que sustenta, que da vida, que santifica, Señor, que sana, que restaura, que edifica. Podemos, mi Señor, dar fe de que tu palabra ha hecho todo eso en nuestras vidas, porque tu palabra es poderosa, Señor. Es lámpara a nuestra vida y lumbrera en este camino de tinieblas que es esta tierra. Señor, glorifica tu nombre en tu palabra hoy, que corra, sea glorificada en aquellos corazones que vinieron dispuestos a recibir de ti, Señor. Glorifícate, Señor, te lo pedimos, Padre, te damos gracias, precioso Maestro Consolador, Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach, Yeshua Adonai. Amén, Señor, amén. Gloria a Dios. Qué importante, hermanos, que en estos 5 años podemos nosotros hacer un balance. Y hay 2 cosas que para mí son las 2 cosas más importantes que debemos poner en balanza hoy. La primera es si Dios nos ha dado palabra. Si Dios durante estos 5 años nos ha hablado a través de su palabra. Y la segunda es
¿qué hemos hecho con esa palabra que Dios nos ha dado? Si Dios no nos ha hablado, obvio que usted y yo no vamos a cambiar, no vamos a ser transformados, vamos a seguir los mismos religiosos, los mismos mentirosos, los mismos adúlteros, los mismos fornicarios, los mismos desagradecidos con el Señor. Pero si Dios nos ha hablado, entonces, ¿qué hemos hecho con la palabra de Dios? Porque la Biblia dice claramente en Isaías 55, porque como desciende la lluvia y la nieve y moja la tierra y no vuelve, dice, baja la lluvia, baja la nieve, dice Dios, y no vuelve nuevamente, sino que hace un trabajo, moja la tierra, seca, muerta, y la hace germinar, y la hace producir. Y la tierra seca de un momento a otro, mira en Colombia cuando con la sequedad, que todo se pone costosísimo. ¿Por qué? Porque la tierra está seca. Pero cuando viene la lluvia, la moja, y esa tierra se humedece y comienza a dar vida, y comienza a multiplicarse. Y de esa agua que bajó del cielo, usted y yo comenzamos a comer, a alimentar nuestros hijos. Se ve la salud, o sea, se ve el poder del agua. Y el Señor dice, así como esa agua que baja y que hace un trabajo regenerador, renovador, que da vida, así es mi palabra. Dice, no volverá a mí vacía. Entonces, en estos 5 años, hermanos, si usted se para hace 5 años y se para hoy delante de Dios, ¿dónde está el fruto? Usted comenzó una carrera hace 5 años, seguro que ya la terminó y va a poder llevar sustento a su familia. A lo mejor en estos 5 años usted ha tenido hijos. Se ve el fruto en esos hijos, el fruto del amor. Se ve cómo crecen. Si usted ha trabajado durante estos 5 años y usted simplemente junta toda la plata que ha recibido en estos 5 años, se ve el fruto de 5 años. Así la haya gastado, pero la tuvo. Ahora, la pregunta es, si Dios nos ha dado su palabra, ¿dónde está el fruto? ¿Qué le vamos a entregar al Señor? Si Él nos entregó una viña por 5 años, una viña para que la cultivemos, nos dio todo, nos dio el agua, nos dio el terreno, nos dio el producto, y dice que después de 5 años viene por el fruto. ¿Qué fruto hay? ¿Qué fruto hay en tu carácter o en nuestro carácter? ¿Seguirá siendo el mismo fruto de hace 5 años? ¿Siguen las mismas circunstancias moviéndonos? ¿Sigue el mismo poder de las tinieblas moviéndonos y la luz del Señor apagada? Qué importante, hermanos, hacer un balance, porque la palabra del Señor tiene poder sobrenatural para hacer maravillas en nuestra vida, para restaurar los hogares, para devolver el amor, para restaurarle la vista al ciego, para sanar al enfermo, para restaurar, hermanos, las familias, para sacar de la prostitución a las personas, para sacar a los drogadictos de ese flagelo. La palabra del Señor tiene poder. ¿Qué ha hecho? ¿Dónde está el fruto de esa palabra, hermanos? Hoy, después de 5 años o los años que llevemos en nuestra vida, hermanos. Qué terrible. Si es verdad, hermano, que la palabra es lámpara y luz, como dice el salmista, que ha hecho su luz en nuestras vidas. Todavía hay tinieblas, hermano, todavía tenemos cosas ocultas. Qué importante, después de 5 años, hacer un balance. ¿Será que estamos andando en el camino de la perfección, hermanos? Creciendo cada día en el conocimiento de Dios, como nos pide el Señor. Hoy vamos
hacer un paralelo para que usted entienda algo maravilloso. Entre la lámpara de Dios, acordémonos que cuando Dios le dio la menora, Él estaba profetizando de la cantidad de libros que iba a tener la Biblia. La menora, la lámpara de Dios, Dios le dijo que la hicieran con 66 partes. Y después en el Salmo 119, 105 viene el Espíritu Santo y dice: esa menora es lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino. Y después dice el Señor en el verso 160: la suma de tu palabra, 66 libros, es la verdad. Y después dice: tenemos la palabra profética más segura, esa de 66 libros, más segura. Entonces, hoy vamos a ver un paralelo entre la lámpara de Dios, la luz de Dios, y la nube de gloria, y la nube de fuego, la columna de fuego que estaba sobre Israel, que no era otra cosa que la palabra de Dios. Bendito es su nombre. Hoy lo vamos a ver. Hoy estamos bajo el tema la luz gloriosa de la palabra de Dios. Hermanos, cuando el Espíritu Santo nos permite ver las tinieblas bajo las que vivimos, hermanos, comenzamos a apreciar la luz. Solamente, mire, hay gente que tiene en su hogar que Dios, para Dios lo más grande que hay en la humanidad es el hogar, es la familia. Y como de un momento a otro entran en las tinieblas porque no ven, o sea, se manifiestan. Porque la Biblia dice que estamos en un mundo de tinieblas. Y como de un momento a otro el hogar parece que se disipa. Parece que se acaba, parece que los niños que no nos pidieron venir a este mundo, nosotros les negamos la oportunidad de levantarse en un hogar lleno de amor. Entonces, qué importante, hermanos, cuando el Espíritu Santo nos permite ver las tinieblas bajo las que vivimos y comenzamos a apreciar la bendita y preciosa palabra de Dios. Si la palabra, como dice el salmista, es lumbrera, es luz a nuestro camino, hermano, en medio de las tinieblas, ¿cómo es posible que usted y yo nos conduzcamos, hermanos, sin esa lámpara, sin la palabra de Dios, sin la voluntad de Dios en nuestras vidas? Aquí vemos en este versículo 105 que para el salmista es el fundamento de su vida. Cimenta su vida en el poder iluminador de la palabra de Dios. El salmista lo hace. Él edifica toda su vida. Usted lo ve del Salmo 119, del verso 1 al verso 176. Lo ve verso a verso, ladrillo a ladrillo, edificando su vida alrededor del poder sobre lo natural. Hay un poder sobre lo natural, hermanos. Y ese poder es la palabra de Dios, no una religión mentirosa. Porque ¿cuántos nacimos en una religión que nos enseñaron nuestros padres? Nuestro mismo padre era fornicario, mentiroso, borracho, fumador, adúltero, de todo. Y no faltaban a congregarse en allá ese lugar, un lugar donde solamente hay tinieblas. Porque mientras la palabra de Dios no esté en nuestra mente y en nuestro corazón, lo que vivimos es una mentira. A la que ayer le dijimos que amamos, mañana se lo vamos a decir a otra. Y Dios dice que el matrimonio es para toda la vida. Entonces el salmista edifica ladrillo a ladrillo, hermano, su vida alrededor del poder sobrenatural de la palabra de Dios. Él está seguro que la palabra por sí sola, solo la palabra, es totalmente confiable y suficiente para guiarlo, para sustentarlo, para anchar su corazón, para abrir sus ojos para que vea las maravillas de Dios, para sanarlo, para defenderlo, para guardarlo, para santificarlo, para salvarlo. Él está totalmente convencido. Ahora, ¿será que usted y yo, para usted y para mí, la palabra tiene ese poder que tiene para el salmista? Porque el salmista no es otro que el Espíritu Santo. El salmista es el Espíritu Santo. Es el que está hablando.
Pero el salmista es usted y soy yo y fue esa persona. Pero el que está hablando es el Espíritu Santo. Entonces, para el Espíritu Santo, la palabra es suficiente. Ahora, para usted y para mí, la palabra de Dios es suficiente para edificar nuestra vida, para edificar nuestro hogar, para levantar nuestros hijos, para la sanidad de nuestra vida, para la restauración. Será suficiente para guiarnos y transformarnos, hermanos, como Dios quiere, para que veamos la bendición de Dios en nuestras casas, en nuestros hogares, hermano. No a través de una religión muerta. El salmista asume una realidad muy tremenda que muchas veces nosotros no la asumimos, que su propia naturaleza es pecaminosa. Él sabe que su naturaleza es caída, que él sabe que la humanidad está caída, y también sabe que la humanidad está en tinieblas, como lo dice el Señor en el Nuevo Testamento. Él sabe, el salmista sabe que el camino es oscuro. Si no fuera oscuro, entonces no necesitaría lámpara para el camino. ¿Para qué necesita lámpara? Dice, lumbrera mi camino. ¿Y por qué dice lumbrera mi camino? Porque el camino del salmista es tenebroso. El camino por donde él va a andar es un camino de tinieblas. El camino de la tierra es un camino de tinieblas. Usted se despide de su esposa, sale para el trabajo. En el trabajo, usted dice que plena luz del día, acabadito de bañar, se despidió de la esposa, se despidió de los hijos, se fue a trabajar, y en el trabajo usted no se da cuenta de que hay un camino de tinieblas. Una muchacha ya sonriéndole, siendo muy amable, destruyendo su hogar, y usted no lo ve. ¿Por qué? Porque no entendemos de que este camino es un camino de tinieblas. Se levantan enemigos en su trabajo. ¿Para qué? Para que usted caiga en el trabajo. Se levantan enemigos en la calle. Hermano, en nuestra misma casa es un camino de tinieblas. Entonces el salmista sabe primero que el camino es oscuro. Usted y yo tenemos que entender de que este camino terrenal es oscuro, es tiniebla, está caído. Lo dice la Biblia, hermano. Ahora usted lo puede comprobar. Lo puede comprobar fácilmente. Usted sale y si se descuida resulta con otra, y la mujer con otro. Nuestros hijos, no lo duda, vaya, miren nuestros hijos. Muchos hijos están perdidos en la drogadicción. ¿Por qué? Porque es un mundo de luz, un mundo de tinieblas. Todo es tinieblas, hermano, a pesar de que veamos la luz, dice la Biblia. Por eso Dios nos llamó a tener una relación con un Dios vivo, no con una religión muerta. Llámese católica, cristiana, evangélica, lo que quiera. Dios no nos llamó a una relación con una religión, sino a una relación con Él a través de su palabra. Eso es todo. Así de sencillo. Entonces, lo primero, Él sabe que el camino es oscuro. Él sabe que este mundo es corrompido. Usted no ve, a veces usted compromete su palabra y usted la cumple, pero hay gente que dice, no, para el que se quita no hay ley. Usted ve las mentiras. Usted se compromete y usted trata de cumplir, la otra gente no cumple. Es un camino, hermano, corrompido, es un mundo corrompido. El que ayer le dijo te amo, mañana le va a decir a otra y a otra y a otra, porque los ojos no se sacian. Lo tercero que sabe el salmista, que él está seguro, por eso él se compromete con la palabra de Dios en el verso 106, que su propia naturaleza está caída. La Biblia dice que de nuestra propia concupiscencia, hermano, es que el ungido de Jehová, el ungido de Yahweh, el ungido del Señor, el ungido es todo aquel que tiene el Espíritu Santo. Pero, hermano, ¿cómo le parece que muchos que llaman ungidos, muchos ministros, hermano, se han enseñoreado de la grey? Segundo, se han enriquecido a través de las almas. Tercero, viven una vida independiente de Dios. Tenemos que entender que su naturaleza, hermano y hermana, y la mía es una naturaleza pecaminosa. Y que usted y yo cada día tenemos que estar frente al Señor para que Él nos santifique, para que Él nos guarde, para que Él nos proteja, para que Él nos cubra. Por eso la mujer, cuando el esposo sale al trabajo, debe estar orando: Señor, guarda a mi esposo, Señor, ilumina su mente, Señor, enamóralo de ti, enamóralo de mí, glorifícate en su vida. Y se quedan calladitas viendo novelas, y el tipo por allá, hermano, cuando menos lo pensó, hasta luego hogar, hasta luego hijos y hasta luego todo. Porque es que Dios nos llamó a una relación, no a una porquería de religión, llámela como la llame. Y yo lo digo así porque así estuve yo, en una religión, con una mujer que me amaba, con unos hijos preciosos, y destruyendo mi hogar. ¿A quiénes le estará hablando el Señor, hermano? Y destruyendo mi hogar.
Entonces, nuestra naturaleza es caída, hermano. Así que la Biblia dice que pongamos los ojos en alguien que no es caído. El único que no es caído, hermano, es Jesucristo. A pesar de que por allá la religión lo llama que el Señor caído. Hermano, ¿cómo le va a hablar usted a un Señor caído? A un caído, no. Dice que la Biblia dice que Él es el alto y sublime. Él es el alto y sublime. Y que vive, hermano, en la eternidad. Y su nombre es santo. Y tiene poder y gloria para restaurarte, para bendecirte. ¿Yo qué le voy a pedir a un Señor caído, hermano? No. Dice que Él está a la diestra del Padre en gloria y poder. Entonces, puesto los ojos en Jesucristo, no en ningún pedazo de carne. Hermanos, eso no le gusta a muchos ministros que digan eso. ¿Por qué? Porque les gusta estar alabados por la gente. A mí no me interesa que nadie me alabe, porque yo soy un pedazo de carne débil como cualquiera y que necesito de la misericordia de Dios cada minuto. Así de sencillo. Eso sí, Dios me da poder para decirle a lo que ayer le decía así, hoy decirle no, porque la Biblia dice que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Entonces, poder, si usted lo aplica, si yo lo aplico, podemos movernos en la voluntad del Señor. Entonces, el salmista sabe que su naturaleza es caída, hermano, hay que entender esto. Cuarto, el salmista sabe que no puede cambiar las cosas. Yo trataba de ser fiel, trataba, hermano, pero mire, así usted se esfuerce, por allá el enemigo le tiene. Usted y yo no tenemos poder de cambiar nada. Nada. El salmista sabe. Pablo mismo dijo, miserable de mí. ¿Cómo le parece? Un poderoso como Pablo. Un poderoso, hermano, que hacía todo tipo de milagros por montones. Un hombre que derramó el Espíritu Santo poder y gloria sobre él. Y llegó un momento en que dijo, miserable de mí. ¿Ah? ¿Por qué? Porque Pablo no puede cambiar nada, ni Pedro, ni Juan, ni ninguno de nosotros. Pablo lo que hacía, lo hacía en el nombre de Jesús, bendito es su nombre. Porque el que tiene poder para sanar, para levantar, para todo, es el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. ¿Ah? Para que no alabemos al hombre, hermano. No alabemos al hombre, no busquemos el pedazo de carne. El pedazo de carne no tenemos poder de nada. Entonces el salmista sabe que no puede cambiar las cosas. Tremendo. Y lo quinto que el salmista sabía es que en esta vida solo hay una luz. Solo hay una luz para caminar bajo ella y poder pasar al otro lado. Para pasar al otro lado. De la maldición a la bendición. De la perdición a la bendición. Hermano, del viejo hombre al nuevo hombre. De la vida pasada a la vida nueva en el Señor. Hermano, el poder, el salmista sabe que solo hay una luz que tiene el poder para hacer todo eso, para salvarnos, para santificarnos. Hermano, entonces todas esas cosas las tiene claras el salmista. Hermano y hermana, usted y yo tenemos esto claro. Estos 5 puntos. Y que solo hay una lámpara que nos va a ayudar a pasar al otro lado. Hay muchas religiones, más de 350,000 religiones. Entre sectas y cultos y de todo. Pero la Biblia dice que solo hay una lámpara para pasar al otro lado. Y esa lámpara es la que hoy vamos a ver comparada en el desierto. Y vamos a ver qué dice Dios. Porque es que la palabra de Dios dice la misma palabra, que es fuego. Fuego. Por eso había una nube de fuego sobre ellos. Qué importante. El salmista entonces tiene una palabra que lo guía, que lo guarda, que lo sustenta, que lo dirige, que lo aviva en medio del desierto. Así como el pueblo de Israel andaba en el medio del desierto y había una nube de fuego, que si la nube se movía, el pueblo se movía. Hoy le dice a usted y a mí el Señor a través de su palabra, que si la palabra, lo que el Señor diga, eso hay que hacer. Entonces, según Hechos 26:18, mire una de las funciones de la palabra de Dios. Ahí lo dice, se lo quiero leer rápidamente. Lo primero que hace la palabra, para que abran nuestros ojos. Para que nos convirtamos de las tinieblas a la luz. Hermano, la Biblia dice, si Dios no edifica tu hogar, tu casa, tu vida, dice, en vano trabaja.
Hoy en día las mujeres se esfuerzan por mantener al esposo, se operan, se hacen una cantidad de cosas que cuando si el esposo se descuida, cuando llegue a la casa, va a decir, ¿será esta o será aquella? Porque se transforman tanto que por tratar de mantener al esposo. La Biblia dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan. La belleza no funciona hoy en día. La belleza funciona mientras van y logran lo que quieren, acostarse contigo, jovencita. Y después la que sigue. Hermano, un hogar para toda la vida, como dice el Señor, solo se logra si Dios edifica ese hogar, transformando esas vidas. No la religión. Entonces, para que abra nuestros ojos la palabra, para que nos convirtamos de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a la potestad de Dios, y del señorío de las tinieblas de Satanás al señorío de Dios. Por eso la Biblia dice que si Jesucristo no es Señor de nuestra vida, no es Señor de nada. Entonces, qué importante, hermanos. Y según Santiago 1:18, Dios nos hizo nacer por la palabra de verdad. Entonces la palabra es la que da vida. La palabra, hermano, es la que transforma tu vida y la mía, la palabra de Dios. Esa que toda la vida la tuvimos en un rinconcito, en un salmito abierta, aguantando polvo, mientras que tú y yo nos arreglamos bien bonitos cada día. Y la palabra de Dios aguantando polvo en una esquina. No, hay que tenerla en nuestra mente y en nuestro corazón. El amor por la palabra de Dios solo se muestra con hechos, hermano. Así como un esposo a una mujer, no, yo te amo, te amo, te amo, y por allá tiene otra, ¿cuál te me amas? Eso es pura mentira. Entonces, el amor por la palabra, hermanos, se muestra en la manera en que vivimos. Son 5 años. Y muchos más años tiene mucha gente en el Evangelio. En los días de Jesús, en la época hace 2000 años, hermano, los religiosos, los escribas, los fariseos, los judíos tenían un alto concepto de la Biblia. La tenían un pedestal muy alto. Y la defendían a capa y espada contra Jesús, contra Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Jesús constantemente los cuestionó y los criticó. Porque decían tener en gran estima la palabra, pero la violaban como querían. Así eran los religiosos. Hermano, ¿cuántos de nosotros decimos ser creyentes, ser cristianos, tener en gran estima la palabra de Dios, pero con nuestro fruto y nuestra forma de vida independiente de Dios la negamos? El Señor los criticó y el Señor los condenó. Muchos dicen que oyen la palabra, que la honran, pero no crecen. ¿Cómo es posible, hermano, que usted coge una matica y va y le echa agua y la matica no crece y debe crecer, que es un árbol grande, y usted le echa? ¿Qué pasó? ¿Hay algo raro? Si yo digo que amo la palabra, si yo me congrego, recibo la palabra, me llamo cristiano, hermano, y no crezco, entonces o la palabra tiene poder, no tiene poder, o yo estoy mal, una de dos. ¿Por qué? Porque la persona que no crece, hermanos, cuando está expuesta a la palabra de Dios que hace germinar la tierra, que da vida, entonces estoy invalidando el poder de la palabra, hermano. No es posible. Entonces es muy importante para que meditemos. Y el Señor les decía que no fueran solo oidores, sino hacedores de la palabra. Es escuchar la palabra y obedecerla, hermano, ponerla por obra. Porque el Señor dice, y mi palabra no volverá a mí vacía. Aquí recibimos la palabra, cuando usted y yo nos vamos, el Espíritu Santo está pendiente. ¿Qué es lo que hay en esa palabra? Porque va a llevar un reporte a Dios. Santiago 1:22 dice, simplemente leámoslos, pero sed hacedores de la palabra, obedientes a la palabra de Dios, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, hermano. ¿Cuánta gente está engañada en la iglesia? Que le cantamos al Señor, hermano, que a veces lloramos y tantas cosas, nuestra vida no crece. De un momento a otro, dice que hogares cristianos separados, cada cual haciendo su vida. ¿Por qué? Porque fueron, hermano, oidores olvidadizos, se olvidaron de la palabra de Dios y se engañaron a sí mismos. Eso dice la Biblia. Entonces,
Usted y yo debemos entender la esencia de la palabra es salvarnos. La palabra es la que nos salva. Porque la palabra es Cristo, en el principio era el verbo, la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne, tomó forma de hombre. La esencia de la palabra es salvarnos, pero también nos sana, nos provee, nos bendice, nos santifica, hace todo lo que Dios espera en nuestras vidas. Eso lo tiene la palabra. Entonces, y eso es precisamente lo que pide el Señor en Romanos 12:2, hermano, cuando dice en el 1 que presentemos nuestra vida en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Y en el 2 dice que no nos conformemos, hermano, a este mundo, sino que nos transformemos. Usted no sabe, hermano y hermana, que si usted nació de nuevo, si el Espíritu Santo vino sobre su vida y comenzó a transformar su manera de pensar, usted tiene el poder para transformarse. La Biblia dice que pone en usted y en mí el querer y el hacer. Por eso el Señor dice en 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado. Lo tengo que guardar yo, irreprensible. Usted y yo tenemos que guardarlo. No es Dios el que lo guarda. ¿Por qué? Porque Él pone su espíritu, Él nos capacita, Él nos da la palabra. Entonces, el deseo de Dios es transformar nuestra vida, hermanos. ¿Por qué? Porque una vez que el Espíritu Santo está en nosotros, Él nos capacita, hermano, para que podamos, para que hagamos y para que vencemos todo problema en el nombre del Señor. Así es. Entonces, el salmista, como vemos, hermanos, ya hemos visto, estamos en la estrofa número 14, el salmista no espera que las cosas pasen. Yo no oro antes de salir de la casa, Señor, guárdame de caer en fornicación. No, ahí mismo aparecen por toda parte, a usted, a mí y a cualquiera. ¿Qué le toca a usted y qué me toca a mí como el salmista? El salmista no espera que pase, sino que él hace que pase. Él tiene el poder, el creyente. El Señor dijo, y yo haré que guarden mi mandamiento y que lo ponga por obra. O sea, el pecado ya no se enseñoreará sobre nosotros. El creyente verdadero tiene poder. El salmista no espera que pase. El salmista hace que las cosas pasen. Él dice, yo juré y rectifiqué que permaneceré en tu palabra. Qué tremendo. Yo juré y rectifiqué que permaneceré en tu palabra. Él hace que las cosas pasen. Él juró que mantendría la lámpara encendida, la palabra de Dios en su mente y en su corazón. Y despabilada. O sea, no dándole lugar al diablo, despabilada. Porque una lámpara, usted prende una vela y eso comienza a coger hollín. Y de un momento a otro la mecha se cae y la luz es poca. Pero córtela y préndala y verá que da luz. Y eso es despabilar el pecado, hermano. Tenemos poder para caminar como Dios quiere que caminemos. Entonces, así que el salmista no espera que le caigan las 7 aguas, hermano. Por ahí hay una iglesia en la televisión, por ahí me contaba un hermano, que las 7 aguas y las están vendiendo, y los vean. Los industriales y los negociantes, porque tienen miles de personas así, recibiendo las 7 agüitas de Jerusalén, donde Dios dice que Jerusalén es Sodoma. Así lo dice la Biblia, que Jerusalén es Sodoma. Así como dijo aquel varón, cuando le dijo el profeta que se fuera a lavar en Jerusalén, le dijo, allá en Asiria nosotros tenemos ríos más cristalinos que estos ríos de acá, y estos vivos le están vendiendo a la gente 7 aguas de 7 ríos de Jerusalén. ¿Cómo le parece? Es que para que prosperen, para que su hogar se avive, para que venga el amor de todo. Entonces el salmista no espera nada de eso, hermano, sino que él se propone, hermano, en su corazón, practicar la palabra en su vida, ponerla por obra en su vida, hermano, no cuentos. Y él dice, hermano, juró y rectificó que la palabra será la lámpara, la luz, esa columna de fuego bajo la cual él caminaría el resto de sus vidas, porque dice hasta el fin. Entonces, qué importante, hermanos.
entender esto. Y dice la palabra que Dios dio a su pueblo a través del desierto. Ubiquémonos en el tabernáculo, cuando el Señor dijo: y harán un santuario para mí, y yo habitaré, moraré en medio de vosotros. Éxodo lo dice 25:8, lo dice claramente. Inmediatamente que el tabernáculo fue, dice en el capítulo 39 y 40, en esos dos capítulos dice 18 veces: y Moisés hizo todo tal cual como el Señor se lo pidió. Después de que ya hicieron todo como Dios lo pidió, dice que la gloria de Dios bajó y moró. Entonces, a partir de ese momento, dice, se levantó, ahí estaba la nube de fuego sobre el tabernáculo. Hoy en día el tabernáculo de Dios, la habitación de Dios, dice la Biblia, somos usted y yo. Eso lo dice 1 Corintios 3, hermano, y 2 Corintios 6, 16, porque vosotros sois el templo del Dios vivo. Entonces habita, y hay una nube permanente que debe estar en nosotros. Entonces dice el Señor que el pueblo de Dios caminó en el desierto durante 40 años bajo su columna de fuego. Y en esos 40 años, hermano, dice que sus vestidos nunca se envejecieron. Su calzado, hermano, nunca se desgastó. Y dice que durante 40 años en el desierto no tuvieron necesidad de nada. Había una lámpara encima, una nube de fuego. Mire, vayamos ahora sí a Nehemías 9:21. Para que veamos una comparación exacta entre la nube de fuego y la palabra de Dios. Mire lo que dice: lo sustentaste 40 años en el desierto. Usted se imagina el desierto. ¿Qué hay en el desierto? Necesidad. Allá no hay fruto, allá no hay nada que comer, allá solo hay sol y polvo en el desierto. Entonces hay que ver el contexto. Un desierto es un lugar tenebroso, un lugar peligroso. Nosotros estamos, según Dios, Jesucristo, como en un desierto, lleno de problemas. Entonces dice: lo sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Ahora, ¿cómo fue que los condujo el Señor en el desierto a Canaán? Porque ¿cuál es el propósito de Dios en este mundo de tinieblas que usted y yo estamos firmes y de un momento a otro caemos? ¿Cómo fue que los sustentó el Señor en el camino hacia Canaán? A través de la columna de fuego. Así fue como el Señor los guió, a través de la columna de fuego y de la nube. Qué importante. ¿Cómo es que hoy, hermanos, cómo es que hoy Dios guía a su pueblo? ¿Cómo es que Dios nos guía hoy? ¿Cómo es que nos sustenta hoy? ¿Cómo es que Dios nos santifica hoy? ¿Cómo es que Dios nos abre el entendimiento hoy? ¿Cómo es que Dios bendice nuestras vidas hoy? ¿Cómo es que hay sanidad por la palabra? En el desierto, la nube de fuego. Hoy lo mismo, exactamente lo mismo. A todo el pueblo, millones de personas en toda la tierra, que es una tierra de tinieblas, Dios nos sustenta, nos santifica, nos sana, nos provee, nos salva a través de su palabra. Por eso dice, segunda de Pedro 1, dice: porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual haces bien. Mire, haces bien la palabra, en estar atentos, ¿como qué? Como a una antorcha, la antorcha que estaba sobre el tabernáculo, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, la palabra de Dios, hasta que el día esclarezca, hasta que lleguen a Canaán, hasta que venga el Señor, hermano, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, Jesucristo, venga verdaderamente a sellarnos con su vida eternamente. Entonces, antorcha, hermano. Dice el verso en Nehemías 9:19, la parte B: la columna de nube no se apartó de ellos de día. Mire esto, qué importante. Para guiarlos por el camino. ¿Qué era lo que los guiaba en el desierto? La columna de fuego y la columna de nube, la misma cosa, la palabra, para guiarlos por el camino. Ni de noche la columna
no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego, para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Entonces, lo que los guiaba en el desierto era la columna de fuego. Y la Biblia dice en el Nuevo Testamento que la palabra es una antorcha. En el verso 105 del Salmo 119 dice que es la lámpara que alumbra todo y que guía nuestro camino. Es que es importante ver esa semejanza, porque la palabra se tiene que explicar a sí misma. No vale teología, no vale pensamiento ni mandamientos de hombres, ni filosofías de hombres. ¿Se acuerdan cuando Israel viajaba por el desierto, hermanos? Bajo la nube de fuego, dice, y no se movían. Israel, dice la Biblia, que no se movían si la nube no se movía. Dios nos dice que no demos un paso fuera de la palabra. Si la palabra nos mueve, si la palabra nos guía. Por eso es tan importante, hermanos, usted y yo conocer la palabra, para mover nuestra vida a través de la palabra. Si la palabra nos dice que no nos movamos, no nos movemos. Así era. Eso mismo fue lo que le dijo. Es exactamente. Dios les dice que si la nube para, ellos paran. Si la nube sigue, ellos continúan. Si la nube se queda tanto tiempo esperan en el Señor. Y eso fue lo que le dijo el salmista, hermano, en el verso 106. Juré y ratifiqué que andaré bajo tu luz. O sea que si tu luz se mueve, si la antorcha se mueve, si esa columna de fuego se mueve, yo me muevo. Si la columna de fuego para, yo me paro. ¿Cuántas cosas, hermano, hay que uno debe orar? No, me pienso ir para tal parte, pienso hacer esta inversión. Hay que orarle al Señor, hermano, para ver que Dios, y si no, que el Señor entonces ponga una muralla ahí que no pasemos. Pero hay que contar con la palabra de Dios. Entonces el salmista dijo, me planto en la palabra, no me muevo, juré y ratifiqué que permaneceré en tu palabra. Eso fue lo que le dijo en el verso 106. O sea, bajo tu luz. Vayamos a Éxodo 13, 21. Qué importante entender esto, hermano. A lo mejor usted no había visto de que la columna de fuego del Antiguo Testamento es la misma palabra. Y ya se lo voy a demostrar por la palabra. No hemos visto nada todavía. Mire lo que dice. Y Yahweh, el Señor, iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Mire, el que iba dentro de la nube era Yahweh, era el Señor. Y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, el Señor, todo el tiempo. O sea, por eso el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor, la lámpara de Dios, es su delicia. Y en esa lámpara medita de día la nube y de noche la columna de fuego. Exactamente lo mismo. La palabra se tiene que explicar solita, no valen teólogos. Es la palabra, ahí claramente está diciendo lo mismo que está diciendo este verso. Qué importante. A fin, o sea, mire el propósito, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nuestra vida de día y de noche. Todo el tiempo. Día habla de que las cosas están bien, y noche habla de tinieblas, habla de problemas. Ahí está la lámpara guiándonos de día y de noche. La palabra. Verso 22, mire lo que dice. Y esto mismo, mire, lo más increíble es que esto mismo se lo dice Dios a Josué. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Esto fue lo mismo que le dijo Dios a Josué. Nunca se apartó. Aquí dice que nunca se apartó del pueblo la columna. Y entonces él le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro, sino que de día nube de luz, columna de nube, y de noche columna de fuego. De día y de noche meditarás en él. Es exactamente lo mismo, hermanos. Esa columna no tipifica otra cosa que la palabra de Dios. Mire, el poder sobrenatural en el desierto era esa columna. Si ellos se salían de la columna, ahí estaban los enemigos esperándole. Mientras ellos estuvieran bajo esa protección, no pasaba nada. Mientras nosotros estemos bajo la protección de la palabra de Dios, hermano, Dios nos guarda, Dios nos dirige, Dios nos bendice, hermano, Dios nos restaura, Dios hace maravillas en nuestra vida, no una religión. Miren lo que dice, porque es necesario. Si usted no cree, hermano o hermana, o duda de que esa columna de fuego fuera la palabra de Dios, por favor vayamos a Jeremías 23, 29.
Porque como hay gente que el pastor le enseña cosas y le cree lo que le enseña el pastor, no, aquí hay que creer lo que dice la palabra y nada más. Nada más. Mire, no es, ¿qué es lo que dice? No es mi palabra como qué, como fuego, dice el Señor, y martillo que quebranta la piedra. En Jeremías 5:14, mire lo que dice. Cuando el Señor le está hablando a Jeremías, y mire lo que le dice: he aquí, yo pongo mis palabras en tu boca, ¿cómo? Por fuego. Qué importante. En Jeremías 29, mire, escritura con escritura, la escritura se tiene que explicar a sí misma. No, cuando el Señor le habla y Jeremías estaba cansado, agotado, lo maltrataban, querían matarlo, o sea, y entonces él se enoja con Dios y le dice: y dije, no me acordaré más de él, de Dios, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente. La palabra, ahí estaba, la palabra que el Señor le dijo: coge este libro y cómelo. ¿Qué había dentro de él? Una caldera, la palabra de Dios. La palabra de Dios es una caldera para ti y para mí, llena de poder, hermano. Bendito es el nombre del Señor. ¿Qué decían los dos discípulos de Maús? ¿Se acuerda por allá en Lucas? ¿Qué decían los dos discípulos de Maús? No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba. Cuando él hablaba, la palabra dice que les abrió a Moisés los salmos y los profetas, y dice que le mostró en cada versículo que hablaban de él. Entonces dice, él los llenó de la palabra, y entonces esa palabra comenzó a arder. ¿Por qué? Porque la palabra es un fuego consumidor. Qué importante. Dice que de la boca del Señor sale una espada de fuego, hermano. Qué importante. Entonces, y se acuerda cuando vino el Espíritu Santo, ¿cómo fue que apareció en el Espíritu Santo? Dice, como en lenguas de fuego, porque es que la palabra es Cristo, la palabra es Él. Y en 2 de Corintios 6, en 2 de Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, el mismo Señor, es un misterio. Entonces, fuego, cuando la Biblia habla de la columna de fuego, en la palabra, hermano, que lo sustentaba en el desierto. Por eso él todo el tiempo le da la palabra. Bendito es el Señor, entender estas cosas tan preciosas. Así que la columna de fuego no tipificaba otra cosa que a Dios y su palabra, porque dice que Dios estaba ahí. ¿Se acuerdan cuando Moisés se acercó a él y que el Señor le dijo, no te acerques a mí, primero quita el calzado de tus pies? Dice que le hablaba desde ¿qué? Desde una zarza muy caliente, muy caliente. De ahí salía la palabra. Qué importante, hermano. Y mire, se lo muestro en un versículo todavía más tajante, cortante de Dios. Deuteronomio 33:2, mire lo que dice. Qué importante, hermano. Si esa nube, hermano, de fuego en el desierto tenía poder de sustentar a ese pueblo, de enviarles el maná, de protegerlos, de bendecirlos, de restaurarlos, hermano. La palabra tiene el poder para tu vida y la mía, hermano. No una religión, la palabra de Dios. Mire lo que dice Deuteronomio 33:2. Dios llama a su palabra la ley de fuego. Dijo, está hablando Moisés, Señor Yahweh vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego. ¿Ok? Pues la columna de fuego, la palabra de Dios. A su mano derecha, la ley de fuego. Mire lo que dice Números, vayamos a Números 9:17. Porque necesitamos entender que ese poder que tenía la palabra en el Antiguo Testamento, por eso es que Dios dice que mi palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos. La que abrió el mar, esa palabra tiene poder para restaurar tu hogar, tu vida, para bendecirte, hermano, para sanarte. Miren lo que dice Números 9:17. Estamos hablando del tabernáculo. Entonces aquí en el 17 dice, cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. O sea, ellos estaban, hermano, ellos estaban estáticos.
todo el tiempo que permaneciera en la nube. Y apenas la nube se movía, ellos se movían. Así es como dice Dios, que a Dios no quiere sacrificios, Dios no quiere ofrendas, Dios quiere obediencia a su palabra. Eso es lo mismo, eso no es otra cosa. Cuando alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. 18. Al mandato del Señor, mire la ordenanza, la palabra del Señor, los hijos de Israel partían. Al mandato del Señor acampaban. Al mandato, la palabra. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. O sea, usted y yo no nos salimos de la palabra, permanecemos en la palabra, en la voluntad de Dios. Eso es lo que dice el salmista, hermanos. Juré y ratifiqué que permaneceré en tu palabra, no me muevo ni a derecha ni a izquierda, pase lo que pase. Y estaba en medio de tremendas tribulaciones. Qué importante, hermano, bajo la luz. Verso 23. Al mandato del Señor acampaban y al mandato del Señor partían, guardando la ordenanza del Señor como el Señor lo había dicho por medio de Moisés. Mire qué importante, hermanos, que hoy estamos nosotros cumpliendo 5 años, hermano, en un ministerio que por la misericordia de Dios, yo ahorita meditaba y hacía memoria de todos los acontecimientos, y yo digo, uy, Señor, tú has sido tan paciente, tan misericordioso, tan bueno conmigo, Señor, y con el pueblo, mi Rey. Especialmente conmigo, hermano, por tantos ataques, tantas cosas terribles. Y yo digo, Señor, cómo me has sustentado, cómo yo no me caí, mi Señor. Si era propicio para caerme en todo momento. Entonces vemos la nube del poder de la palabra sosteniéndonos, hermano. Qué importante. Esto es exactamente, hermano, lo mismo que Dios le dijo a Josué. ¿Para qué? El Señor les dijo a ellos que no salieran de la nube, que si la nube movía, para que ellos prosperaban, porque ¿hacia dónde iban ellos? Hacia Canaán, hermanos, hacia Canaán, y nosotros también vamos hacia Canaán, pero la celestial, no la del Medio Oriente torcida, sino hacia Canaán, así como Abraham dijo que no buscaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, la Jerusalén celestial, no esa, la segunda ciudad más perdida de la tierra. Y la otra, la segunda ciudad de Israel es la primera, la número 1. Entonces esto fue lo que le dijo el Señor a Josué, que nunca se apartara de la nube, que nunca se apartara de la palabra. Vamos a leerlo. Así como dice Éxodo, nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube ni la columna de fuego. Así le dice el Señor a Josué. Verso 1:8, ahí. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día columna de nube y de noche columna de fuego. Meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, hermano. ¿Cómo queremos nosotros que nos vaya bien bajo la nube, hermano, bajo la voluntad de Dios? Si la palabra, hermano, no nos guía, hermano, estamos en tinieblas. Así que cuando las cosas, hermano, no están turbias y tenebrosas, es tiempo, hermano, de buscar la nube de Dios, la palabra de Dios, y estar bajo su lámpara, bajo su luz. Porque si la palabra de Dios, la nube de Dios no nos guía, hermano, andamos en tinieblas, fuera de su voluntad y a la merced del enemigo que viene a matar, robar y destruir nuestras vidas. Si usted y yo queremos que Dios nos abra puertas, hermano, debemos permanecer bajo su lámpara, bajo su palabra, bajo su voluntad, bajo su luz. Y el Señor lo dice, separados de mí. ¿Por qué? La Biblia dice que Jesús es la luz del mundo. Separados de mí, de mi luz, de mi antorcha, de mí, de mi palabra, nada podéis hacer. Qué importante entender. Así que usted y yo, hermano, los hijos de Dios, los que son hijos de Dios, no podemos dar un paso, hermano, si la nube no se levanta, si la palabra no nos guía. No podemos estar quietos, hermano, como dice el Señor. Y ya para terminar, en Isaías 42:16, mire lo que el Señor profetiza para su pueblo,
para usted y para mí, para aquellos que estamos bajo su nube de gloria, bajo su columna de fuego, bajo su luz, bajo su lámpara, bajo su bendita palabra. Isaías 42:16 dice: y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Dice: estas cosas les haré y no los desampararé, hermanos. Bendito es el Señor. ¿Cuántos aquí, hermanos, verdaderamente podemos decir: Señor, esto se ha cumplido y se cumple en mi vida? Éramos ciegos, hermanos, ciegos, y andábamos por camino que no pensamos que andábamos bien. Hermano, dice que para el hombre todo camino le parece cuerdo, pero que su final es camino de muerte. Así andábamos ciegos. Y hoy estamos andando por sendas, por la palabra, por la voluntad de Dios que no conocíamos, hermano. Y Dios cambió las tinieblas en que vivíamos en luz. Hermano, qué bendito y qué lindo es el Señor, maravilloso. Señor, te damos gracias, mi Rey. Señor, te damos gracias por tu fidelidad, Señor. Podemos ver que durante este tiempo, hermano, Señor, tú has sido fiel. Que en medio de que no veíamos esperanza, mi Señor, tú nos has sustentado. Señor, que tú has probado nuestro corazón, pero que siempre tu mano ha estado extendida, mi Señor, sobre nosotros, para sostenernos, para bendecirnos. Señor, qué importante, mi Rey, que nos hayas dado tu palabra, Dios mío, tu preciosa palabra. Esa lámpara que nos mantiene en tu camino, mi Señor, en tu voluntad. Esa lámpara que nos guía para caminar por el camino estrecho, por el camino de tu voluntad. Esa lámpara, mi Señor, que nos ilumina, que nos transforma, mi Señor, para conocer, mi Señor, y entender cuál es tu bendita, buena y perfecta voluntad. Señor, te damos gracias, mi Rey. Gracias por tu misericordia, Señor, que has tenido con nosotros. Señor, gracias por tu paciencia, Señor. Señor, cuán paciente has sido con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu amor, mi Señor, por tu bondad. Hasta hoy, Señor, has sostenido nuestra vida. Bendito eres tú, Señor amado. Qué lindo y maravilloso eres, Señor, Rey de mi vida, Señor. Precioso eres tú, Señor. Hermanos, qué bendición poder decir hoy que aquí estamos en la brecha, esperando en el Señor, hermanos. Que el Señor ha sido misericordia. ¿Cuánta gente se ha muerto? Y se han muerto en pecado, apartados de Dios, y como tú y yo estamos aquí, hermanos. Aquí, bajo esa antorcha, bajo esa columna de fuego, hermano, que es la palabra. Y que Dios ha derramado en abundancia, hermanos. Yo siento de que Dios ha derramado sobre tu vida y mi vida palabra en abundancia. Hermano, tanta que nos acusa todo el tiempo. Porque una carrera, hermano, la terminamos y somos profesionales. Y la palabra, hermano, a pesar de que pasan los años, hermano, muchas vidas no cambian. Bendito es el nombre del Señor, hermanos. Hoy vamos a compartir, hermano,